El deporte profesional nunca ha sido una hermandad, es una máquina gigantesca, un motor de miles de millones que solo funciona con una moneda, los ingresos. Y dentro de ese sistema solo existen dos tipos de personas, quienes los generan y quienes viven de ellos. Durante más de 25 años, la WNBA funcionó con energía prestada hasta que apareció Caitlin Clark. Ella no solo rompió récords, cambió completamente el tablero. Aquella jugada histórica que hizo estallar a la arena fue más que un momento deportivo, fue el instante en que una sola jugadora volvió irrelevante a toda una jerarquía. De repente, el viejo establecimiento de veteranas comenzó a entrar en pánico, señalando con furia a los dueños multimillonarios y preguntándose quién controla realmente el juego y qué pasa cuando el mercado decide que el pasado ya no importa. Y aquí está la verdad que muchos dentro de la vieja guardia de la WNBA no quieren admitir: nunca fueron dueños del vehículo. Nunca estuvieron al volante. Durante 2 décadas solo se sentaron en el asiento delantero, sintieron el viento en la cara, controlaron la radio y convencieron al público de que el auto les pertenecía. Pero el motor siempre fue de alguien más, el dinero siempre vino de otro lugar. Y en el momento en que llegó una jugadora capaz de alimentar la máquina por sí sola, la ilusión de que los pasajeros estaban al mando se derrumbó de golpe, dejando como única reacción la furia. Durante años dentro de la liga, la antigüedad funcionó como moneda en una economía cerrada, ser veterana significaba poder en los vestidores, influencia en el sindicato y acceso a las relaciones mediáticas que definían quién recibía atención. La vieja guardia construyó una jerarquía y pasó carreras enteras escalándola, fusionando su identidad con su posición dentro de esa estructura hasta el punto en que cualquier amenaza al sistema se sentía como un ataque personal. Ese tipo de inversión psicológica convierte un desacuerdo profesional en algo que se parece mucho a una guerra, porque cuando tu identidad está atrapada dentro de una estructura, prefieres verla arder antes que permitir que alguien nuevo revele la verdad que siempre estuvo allí. Entonces llegó Clark, y lo que lo hizo aún más doloroso fue que nunca los desafió directamente. No llegó con discursos, ni demandas, ni proclamaciones. Simplemente jugó baloncesto. Las jugadas espectaculares empezaron a circular, los números de televisión explotaron y, de pronto, el aficionado casual, el que jamás había buscado un highlight de la liga, encontró su puerta de entrada al baloncesto femenino. Y esa puerta tenía nombre y número en la camiseta que no pertenecían a ninguna de las jugadoras que habían dominado la estructura de poder durante 20 años. El mercado no pidió permiso, no consultó la jerarquía, identificó el activo y reorganizó todo a su alrededor con la eficiencia fría con la que siempre actúan los mercados cuando encuentran algo real. Lo que siguió fue brutal, la atención mediática cambió de un día para otro, las conversaciones de patrocinio que durante años fueron vagas se volvieron urgentemente específicas y los ejecutivos de televisión que antes observaban la liga con interés moderado comenzaron a mostrar una curiosidad intensa, pero quirúrgica. No era interés general en la WNBA, era interés en una sola figura. Para jugadoras que habían pasado 2 décadas creyendo que su marca colectiva era el producto que el mercado compraba, descubrir que el mercado había aislado un único activo y reorganizado todo a su alrededor no fue solo incómodo a nivel profesional, fue existencial. De repente se enfrentaron a una verdad sobre su propio valor que nunca antes habían tenido que mirar de frente. Mientras tanto, el liderazgo veterano veía cómo su autoridad cultural se evaporaba en tiempo real y, en lugar de aceptar lo que eso significaba, eligieron la confrontación. Lo que siguió fue una campaña de presión evidente, agresividad física constante en la cancha, faltas duras que quedaban sin sanción clara por parte de árbitros que parecían no saber cómo manejar una situación sin precedentes en la historia de la liga. Las voces veteranas de los medios comenzaron a fabricar narrativas sobre supuestos privilegios y fans tóxicos, todo con un objetivo muy claro: restarle legitimidad a la audiencia de Caitlin Clark y convertir su enorme popularidad en un problema, en lugar de reconocer que era la salvación comercial de una liga que durante 2 décadas había luchado por ser relevante. Al mismo tiempo, dentro de la estructura sindical de la WNBA se movían piezas para que cualquier nuevo acuerdo colectivo protegiera la jerarquía existente en lugar de reflejar lo que el mercado ya estaba diciendo con total claridad sobre dónde estaba realmente el valor.
Era autopreservación institucional disfrazada de defensa colectiva, y estaba destinada a fracasar porque las disrupciones del mercado no negocian con los sistemas que están reemplazando. No responden a la política de vestidores, ni a la presión mediática coordinada, ni a estrategias sindicales, responden al capital, y el capital ya había tomado su decisión. Los pasajeros simplemente aún no aceptaban que el vehículo estaba a punto de partir sin ellos. Cuando el mercado finalmente dio su veredicto, la vieja guardia tomó una decisión que será estudiada durante años en programas de negocios deportivos, no como una simple advertencia sobre negociaciones laborales, sino como un ejemplo de lo que ocurre cuando personas que nunca han probado su verdadero valor en el mercado se ven obligadas a hacerlo frente al público. Durante años asumieron que su poder colectivo, sus décadas de servicio, su presencia en los vestidores, sus relaciones con los medios y la marca histórica del baloncesto que representaban eran el producto que el público compraba. Creían que la audiencia veía el baloncesto femenino por ellas, y nunca tuvieron que demostrarlo, hasta que la tensión laboral exigió una prueba concreta de poder comercial independiente. Entonces decidieron crear una liga alternativa de 3 contra 3, un ecosistema organizado de forma independiente y financiado por separado, diseñado para responder la pregunta que dueños y ejecutivos de televisión llevaban meses haciéndose en silencio: ¿cuánto vale el baloncesto femenino cuando Caitlin Clark no está en la cancha? La vieja guardia estaba convencida de conocer la respuesta después de pasar 20 años dentro de una institución que constantemente les decía que ellas eran el atractivo principal. Entraron a ese experimento con la confianza de quienes nunca habían recibido un solo dato que contradijera esa creencia. Pero el mercado respondió con una velocidad y una claridad devastadoras. Desde la primera transmisión, las audiencias se desplomaron de inmediato. No fue un descenso gradual ni un interés inicial que luego se desvaneció, fue una caída instantánea. Los ejecutivos de televisión que durante el año anterior habían seguido con entusiasmo real el crecimiento de la audiencia durante la temporada de novata de Clark entendieron en ese momento lo que esos números significaban para el futuro de la liga. La audiencia que había aparecido tan repentinamente alrededor de la WNBA no era simplemente una audiencia general del baloncesto femenino, era una audiencia de Caitlin Clark, específica, leal y completamente organizada alrededor de una sola jugadora. Esa audiencia la siguió a Indiana, impulsó los números de televisión que justificaron un acuerdo mediático de $2.000 millones y sostuvo la narrativa del crecimiento de la liga. Y cuando Clark no estaba en la cancha, esa audiencia no se quedó por solidaridad con el deporte ni por respeto a las veteranas que habían pasado décadas construyéndolo, simplemente se fue sin mirar atrás. El experimento incluso empeoró cuando jugadoras clave sufrieron lesiones serias en partidos de exhibición que no tenían ningún valor competitivo real, demostrando que el riesgo físico y financiero era completamente real mientras que el beneficio comercial era prácticamente inexistente. Aquella liga alternativa había sido diseñada como la prueba definitiva que daría al sindicato poder de negociación, una demostración pública de que el establecimiento veterano podía atraer una audiencia nacional por sí mismo. En cambio, se convirtió en la prueba que destruyó ese argumento de manera permanente, porque ahora cada dueño, cada ejecutivo de televisión y cada patrocinador tenía una respuesta clara, respaldada por datos y visible para todos, a la pregunta que habían evitado durante meses. Y la respuesta no favorecía a la vieja guardia. Cambió cada conversación posterior sobre el futuro de la liga, cada negociación, cada cálculo sobre dónde vive realmente el valor dentro del baloncesto femenino. Y entonces aparece el contraste imposible de ignorar: cuando el verdadero activo pisa una cancha en cualquier parte del mundo, la energía del edificio cambia incluso antes de que toque el balón. Porque cuando Caitlin Clark está presente, el mercado entero vuelve a encenderse. Cuando Caitlin Clark pisa una cancha, algo cambia de inmediato, todas las cámaras del recinto se giran hacia ella sin que nadie tenga que dar una orden. Un simple ejercicio de entrenamiento se vuelve viral antes de que termine la sesión y una canasta decisiva en una práctica se transforma en un momento deportivo nacional que en 48 horas genera más interacción orgánica que el paquete completo de highlights de una veterana durante toda una temporada. Eso no es una conspiración mediática ni una campaña de relaciones públicas fabricada, es el mercado identificando valor real, irreemplazable,
y respondiendo con la misma lógica con la que siempre responde a lo que no puede replicarse, una amplificación constante, imparable, que ninguna presión institucional ni estrategia sindical puede frenar. Los dueños de equipos lo entienden con la claridad de quienes arriesgan cifras de 9 dígitos, Adam Silver también lo entiende. Y lo mismo cada ejecutivo de televisión que vio los números caer en la liga alternativa y decidió redirigir su inversión. Los únicos que parecen no comprenderlo son quienes construyeron una estrategia de negociación basada en un poder que el propio mercado pasó toda una temporada demostrando públicamente que no existía. Mientras la Asociación de Jugadoras de la WNBA hablaba de fechas límite de huelga, filtraba cartas internas a ESPN y proyectaba una narrativa pública de opresión colectiva que incluso sus propios directivos contradecían en privado, Clark hizo algo que redefinió toda la situación sin un solo comentario directo, sin un post en redes sociales y sin entrar en el drama. Simplemente apareció en el campamento de entrenamiento de United States Women's National Basketball Team y jugó baloncesto. Ese gesto silencioso terminó siendo uno de los movimientos estratégicos más devastadores en la historia moderna del deporte femenino, precisamente porque no fue ruidoso, sino casi imposible de notar a simple vista. Las imágenes del campamento hablaban por sí solas, Clark entrenando junto a Breanna Stewart y a la nueva generación del baloncesto estadounidense, riendo al borde de la cancha, compitiendo con intensidad en los scrimmages y celebrando con sus compañeras con una alegría genuina que solo aparece cuando el ambiente es sano y el objetivo está claro. En esas escenas no había tensión corporativa, ni actuaciones para la cámara, ni gestión calculada de imagen, solo atletas de élite en el punto más alto de sus carreras haciendo lo que aman en un entorno que funciona. El contraste con el clima tóxico y políticamente cargado que algunos líderes sindicales habían creado dentro de la WNBA era tan evidente que no necesitaba explicación. Cualquiera que observara ambas situaciones llegaba a la misma conclusión. Y cuando Clark habló públicamente sobre la oportunidad con el Team USA, lo hizo con una precisión devastadora para la narrativa de la vieja guardia. Dijo que era el sueño de cualquier niño y recordó que lo había escrito como meta cuando estaba en tercer grado, un detalle tan específico y humano que ningún equipo de comunicación podría haber inventado. Habló del camino recorrido, de las jugadoras que vinieron antes, del privilegio de representar esa plataforma y de la gratitud por estar allí. Fue humilde, clara y profesional en el escenario internacional más grande posible, y al hacerlo desmanteló la última narrativa que sus críticos habían intentado construir durante meses, la de presentarla como una estrella arrogante con una base de fans tóxica. En lugar de eso, el mundo vio a la niña que escribió un sueño en un cuaderno y que 20 años después llegó preparada, agradecida y lista para competir al máximo nivel. Mientras el viejo establishment intentaba contar una historia donde ellos eran los héroes y ella el problema, Clark apareció ante el mundo y escribió una historia completamente distinta, sin mencionar jamás que la otra existía. Y eso no fue suerte, fue estrategia pura. Cohete lo que hace Caitlin Clark no es simple manejo de relaciones públicas, es el comportamiento de alguien que opera a un nivel estratégico muy por encima de quienes intentan contenerla, y esa distancia en sí misma es el mensaje. Mientras se acerca la fecha límite de marzo, la WNBA Players Association habla de paro laboral, pero evita admitir una verdad incómoda: si ocurre una huelga en la WNBA, quienes más sufrirán no serán los dueños multimillonarios, ni ejecutivos de televisión, ni figuras institucionales como Adam Silver o Cathy Engelbert. El golpe más fuerte caerá sobre el 80% de las jugadoras que aún no tienen contratos firmados, sobre las novatas cuyos agentes presionan para que haya un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y sobre las jugadoras de nivel medio cuyo futuro financiero depende totalmente de que exista una temporada en 2026. Muchas llegaron a la liga sin poder real, sin cargos dentro del sindicato y sin forma de protegerse de decisiones tomadas por encima de ellas en nombre de intereses colectivos. La paradoja es clara: el grupo que el sindicato dice defender es el mismo que su estrategia puede perjudicar de forma inmediata e incluso irreversible. Detrás del discurso público hay una realidad psicológica simple. Durante 2 décadas la vieja guardia controló una estructura cerrada y jerárquica, definió la cultura del baloncesto femenino y construyó historias, sacrificios y relaciones reales dentro de la liga. Pero cuando Clark apareció y las cifras contaron otra historia sobre dónde está el verdadero valor, quedó claro que el modelo nunca funcionó como pensaban.
La influencia que creían tener en el mercado no era tan sólida, y la llegada de una jugadora capaz de mover el interés comercial de manera medible abrió una brecha enorme entre lo que la vieja guardia creía valer y lo que el mercado realmente valora. Un paro laboral no cerrará esa brecha, podría volverla permanente. Cada día que la temporada 2026 de la WNBA se retrasa, Caitlin Clark sigue apareciendo en el escenario global jugando partidos internacionales transmitidos por grandes cadenas. Redes como TNT Sports no cambiaron su enfoque por casualidad, lo hicieron porque más de un año de datos de audiencia dejó claro algo muy simple: cuando Clark está en pantalla, los espectadores llegan; cuando no está, se van. Si la liga se detiene por una huelga, ese público no esperará pacientemente una solución. Seguirá viendo a Clark competir en el escenario internacional y llegará a una conclusión directa: lo que quieren ver es a la jugadora, no necesariamente a la liga. Una vez que el público descubre que puede obtener ese espectáculo en otro lugar, recuperarlo se vuelve casi imposible. Por eso los propietarios no parecen dispuestos a ceder ante una amenaza de paro de la WNBA Players Association, especialmente después de que experimentos alternativos demostraran públicamente lo limitado de su poder de negociación. Si el conflicto continúa, la realidad del mercado podría dejar al descubierto una verdad incómoda: gran parte del poder que algunas veteranas creían tener siempre dependió del impacto de la misma novata a la que intentaron frenar. Y si el reloj sigue avanzando hacia la fecha límite, el resultado podría redefinir el futuro del baloncesto femenino.